Yo quiero presentarles tres consideraciones que creo que deberíamos tener en cuenta a la hora de emprender una reforma de la educación superior. Quienes trabajamos en investigación tenemos el antipático gusto de decirle a quienes deciden o toman decisiones de política que las cosas no son ni tan parejas ni tan homogéneas y que hay que tomar en cuenta esa heterogeneidad para que el éxito de esas políticas públicas sean lo mejor posible. Parte de este proceso es el que yo voy a presentarles brevemente ahora. Esto es un contexto muy general. En el Perú, a partir del 2001, se habla de una segunda reforma universitaria. La primera de ellas empezó en 1919, como herencia del famoso Grito de Córdoba, que generó a lo largo de todo ese tiempo que haya una ley universitaria vigente de 1983, tan obsoleta que se le llama un Córdoba tardío, ¿no es cierto?, en la literatura y en la discusión en el Perú. Esto supuesto que a partir del 2001 empieza a discutirse un conjunto de cambios que debería tener la universidad peruana, así como todo el sistema de educación superior, centrado fundamentalmente en cuáles son las funciones y la finalidad de la educación superior, centrado fundamentalmente en el tema de la autonomía, luego voy a explicar por qué, en menor medida sobre el gobierno del sistema, sobre el financiamiento y una ausencia enorme respecto de la educación técnica. Estos temas han generado que en el momento en el Perú se esté discutiendo una nueva normatividad y una nueva institucionalidad. Ya Facundo comentó algo respecto de la creación del Viceministerio de Educación Superior, el fortalecimiento como un organismo público descentralizado del Sistema Nacional de Acreditación y, por supuesto, la discusión respecto de la nueva ley universitaria que en ese momento está en el Congreso de la República. Todo esto, y particularmente en el periodo de lo que se llama la segunda reforma universitaria, se da en un proceso de expansión de la matrícula y de la oferta de la educación superior, como vamos a ver más adelante. Utilizo la palabra expansión porque debería utilizar la palabra masificación, pero la voy a reservar para la discusión final. La primera consideración es que la reforma, y creo que un poco lo mismo en Chile y en Colombia, Chile nos ha adelantado un poquito ahora, Colombia y Perú estamos a un nivel de países de ingresos medios y estamos compartiendo algunos de los beneficios y algunos de los problemas de ello. La primera consideración que se debería tomar, por lo menos en el Perú, cuando se hable de la reforma de la educación superior en la universidad, es que hay que atender una expansión que es muy particular, porque es una expansión de educación universitaria y privada. Entonces, cuando las discusiones de la reforma dicen que hay que entender la masificación y la expansión, no es cualquier expansión, es una expansión de universidades y de universidades privadas. Respecto del rezago que hay sobre una educación superior técnica y pública. Esos son los dos grandes extremos, como vamos a ver más adelante. Es decir, hay que colocar esa discusión de la expansión en un nivel superior respecto de la educación y el desarrollo. Acá les tengo, solo para el periodo de la segunda reforma universitaria, como se le llama, cómo ha ido evolucionando la cantidad de instituciones de educación superior. Abajo tenemos a las universidades y arriba los institutos técnicos que incluyen tecnológicos, pedagógicos y escuelas de arte, y vemos que no solo hay un momento de meseta durante esta década, sino que hacia el final empiezan a disminuir la enseñanza, la oferta técnica y a incrementarse la universidad. Si vemos eso separado por universidades e institutos, nos vamos a dar cuenta que evidentemente la tendencia al crecimiento de la oferta y la aparición de nuevas instituciones es marcada, fundamentalmente en la línea superior, que tiene que ver con la escuela y la universidad privada. En el momento en el Perú hay 140 universidades funcionando, de las cuales 89 de ellas son privadas. Después voy a volver al tipo de privadas porque no son todas iguales. Sin embargo, esto es lo que pasa con la educación superior a nivel técnico. Es decir, no solo
su número cae proporcionalmente en una forma importante, sino que incluso lo privado cae enormemente. Recordarán entonces que mi primera consideración es que hay que atender una expansión que no es una expansión general, es una expansión con características particulares. Se expande la universidad privada y se retrasa la educación técnica pública. Lo mismo podríamos ver con el caso de la matrícula, solamente les presento esto como datos para poder darnos cuenta que el sueño de la universidad sigue siendo el sueño aspiracional, como en el caso de Chile, para las familias, sobre todo, vamos a ver más adelante, para las familias más pobres. Este crecimiento también es importante demostrarles, en el caso peruano, siempre para el periodo de la segunda reforma universitaria, que es la matrícula de universidades. En la línea roja vemos la universidad pública, fundamentalmente gratuita, y en la universidad, en la línea gris, la universidad privada, que vemos que no solo sobrepasa largamente la matrícula a partir del año 2005, que es donde se hace el quiebre, sino que si esta tendencia sigue, no hay tiempo para presentar los estudios que estamos realizando de proyección, esta brecha se va a abrir aún más. Entonces, nuevamente, si se atiende una reforma, se tiene que atender una reforma de expansión, en un marco de expansión, pero en una expansión particular. Sin embargo, esto es lo que pasa con los institutos, nuevamente para apoyar la idea, así como la expansión universitaria, privada, es fundamental. Nos damos cuenta que lo público a nivel de institutos superiores empieza a caer a partir de esta década. Esto sugiere que uno parece que la expansión es importante, pero resulta que en el Perú solamente llegamos, puntos más, puntos menos, a una cobertura del 27,8% de educación superior, sumando lo técnico y lo universitario. Y a pesar de que la demanda es cada vez más creciente, estamos con una demanda de alrededor del 24%, acá solamente estamos tomando los datos de pregrado, no posgrado. En posgrado el asunto sube un poco más, sobre todo porque, como se imaginarán, esta expansión enorme de la oferta privada universitaria ha generado también una oferta enorme de maestrías que proliferan en el país, a las cuales muchas de ellas son muy fáciles de acceder y por supuesto el número pasa. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. La segunda consideración que quería compartir con ustedes es que hay que atender una matrícula segmentada por niveles de pobreza e indicadores étnicos. Es decir, así como nos presentó Manuel hace un momento en el caso chileno, el caso peruano también es un caso de un sistema educativo altamente segmentado. Y entonces, así como ya en la educación básica pasa en la educación privada, yo voy a tener la educación que mi bolsillo pueda pagar, ¿no es cierto? Y uno, si los estados piensan en reformas, tienen que pensar en unas reformas que además tengan que apoyarse en ese nivel de segmentación, porque no es responsabilidad de la educación que la estructura social esté segmentada, corresponde a otros niveles. Pensar que desde la universidad voy a cambiar esa segmentación, desde mi punto de vista es un sueño bastante interesante, pero muy complicado de hacer. Habrá un aporte importante, los cambios deberían ser estructurales. Mientras eso suceda, no puede haber una reforma de la educación superior que no considere estas desigualdades educativas. Y acá solamente quiero mostrar algunos temas. Acá también tenemos ordenada el porcentaje de jóvenes de 22 años o menos y secundarios matriculados en la educación superior, clasificados por quintiles de pobreza. Acá notamos dos cosas muy claras: los de los quintiles de ingresos menores, el quintil 1 evidentemente tiene un nivel de cobertura mínimo respecto a quien pertenece a los quintiles superiores. Pero lo otro que llama la atención, no solo que a medida que avanza hay mucho más cobertura, sino que esa cobertura es una cobertura fundamentalmente universitaria. Con lo cual, así suena un poco duro, pero así somos de ácidos los limeños, estamos haciendo educación técnica para pobres. La idea es cómo rompemos esa primera idea. Hay detrás de quienes están en el quintil 5 de no querer asistir, por ejemplo, a un instituto técnico, o que solamente represente ese 10%. Acá tengo varias proyecciones
que solamente voy a pasar muy rápido. Esta es la evolución de la matrícula de la universidad pública. También sin duda es aquel que usa la universidad pública, universidad que, como en la mayoría de los estados latinoamericanos, está en crisis, y aquellos que están en el quintil más alto, que es el quintil 5, vamos a darnos cuenta que están, por supuesto, en la matrícula privada, ¿no es cierto? Para continuar apoyando la idea que podrás estudiar allí donde realmente puedas pagar. Lo mismo pasa con la educación técnica, con una salvedad. Insistir en la idea inicial y en la hipótesis inicial de la presentación que he querido tratar de argumentar con los datos que les he dado. Y es que, por lo menos en el Perú, y esto es lo que le hemos dicho a la Comisión de Educación del Congreso de la República, y se lo hemos dicho cuando nos han invitado también en el Ministerio de Educación, no se puede pensar en una atención que no sea flexible ante una expansión que es altamente diferenciada y heterogénea. Que esto incluye arquitecturas de sistemas flexibles y diferenciados, pero también decisiones donde se tenga que tomar en consideración un conjunto de políticas públicas alrededor de la educación superior. El segundo tema es ver cómo traduzco el discurso de educación y desarrollo en la educación superior en decisiones de política pública también concretas, que tienen que ver con el equilibrio respecto al tipo de formación que se tiene que dar. Hay quienes pensamos que es cuando uno ve la realidad, trabajo que nos toca a veces hacer en la investigación y tratar de reconstruir ese modelo, cuando nos damos cuenta de que somos los países más desiguales del mundo. La pregunta que nos hacemos es si la universidad también, así como la básica, no tiene la responsabilidad de una formación ciudadana que atienda esa desigualdad. Y no solo pensar que debemos encargárselo o cargarse de la educación básica y decir allí forman los ciudadanos que luego me llegan bien formados a la educación superior. Eso supone pensar en tipos de universidades, ¿no es cierto? Los países han tratado de solucionar eso de la manera más conservadora. Hay países que han tomado decisiones más drásticas, es decir, sinceremos el sistema y hay universidades profesionalizantes y hay universidades académicas. Hay unas universidades que te van a preparar única y exclusivamente para que seas una fuerza laboral, o institutos que te van a preparar para que seas una fuerza laboral y dinamices el mercado, y otras que te van a decir, mira, seamos sinceros, yo no voy a producir ningún profesional, lo que voy a producir, más bien, es un conjunto de academia que permita generar ese conocimiento que se necesita también para el desarrollo en el país. Y entonces, la tercera reflexión tiene que ver cómo, a partir de eso, atiendo las desigualdades educativas. Porque así como las hay en la educación básica, las hay y todavía más fuertes en la educación superior. Y acá también creo que hay que moverse en modelos, ¿no es cierto? Modelos más liberales que tienen que ver con la que se llama desigualdad equitativa, aunque paradójicamente tiene que ver con un viejo principio marxista, ¿no es cierto? Darle a quien lo que necesita, o pensar en aquello que cada vez es más fuerte en la literatura internacional respecto de la educación para la justicia social, ¿no es cierto? Es decir, cómo trato de buscar que la educación superior realmente atienda el cierre de brechas de desigualdades, tanto económicas como políticas como culturales. Finalmente, los sistemas de regulación de calidad. La autorregulación pareciera ser que hasta ahora no ha funcionado, no hay mucha evidencia empírica de esto, pero todo indica que la autorregulación no ha funcionado. Y menos aún si se le encarga la autorregulación al proceso de acreditación. Desde que por lo menos he empezado, no hay ninguna evidencia empírica fuerte que diga que la acreditación asegura calidad. Lo que hasta ahora se ha dicho es que la acreditación genera un conjunto de condiciones que favorecen o permitirían a poder alcanzar niveles de calidad. Y entonces, yendo para atrás, la definición de calidad debería incluir, si esta es la realidad que tenemos, hasta que cambie por lo menos, hasta que aportemos al cambio. Debe haber más autonomía respecto de quién gobierna la universidad, habrá menos autonomía respecto de cómo se financia esa universidad o ese instituto.
Con lo cual, la discusión de autonomía que tenemos en América Latina, que es una discusión de autonomía heredada del famoso grito de Córdoba de 1918, no se parece en mucho a las discusiones de autonomía que en otros países en el mundo se están teniendo. Primero, porque son muchas autonomías, y segundo, porque una autonomía no significa necesariamente, como ya se ha dicho antes, temas que tienen que ver con la regulación del Estado. Yo quiero terminar con un ejemplo pequeñito, doctor, si me permite, y ya que tengo a mi colega mexicano, de una experiencia muy interesante para estudiar la educación superior de la universidad, que fue mi visita a la Universidad de la Tierra, en Chiapas, en donde se forman de una manera absolutamente no formal e informal a un contingente de funcionarios que sirven de soporte a los municipios autonómicos en el estado de Chiapas, en donde hay estos sistemas duales de educación, justicia, municipalidad y educación. Y entonces allí hay un conjunto de gente que se forma anualmente para ser funcionarios en estos municipios en Chiapas, que no tienen ninguna acreditación, que no tienen ningún reconocimiento, pero que tienen claro que hay una idea detrás para poder echar a andar este sistema, que a uno le puede gustar más o menos, pero que finalmente existe a partir de los acuerdos y que todos los días funciona. Porque ese es, creo yo, el mensaje con el que quiero acabar mi presentación, y es que la universidad no es algo que no se pueda reflejar en el día a día. Cada cosa que se hace, cada cosa que hacemos día a día es reflejo de las decisiones que tomamos respecto a la educación superior. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Con esto ya terminamos todas las presentaciones. Regresemos al diálogo que estamos desarrollando anteriormente. En este momento son las 1:25. Sugiero, si estarían de acuerdo, que podamos continuar unos 10-15 minutos más. La señorita me ha recordado, perfecto, 15 minutos, que hay almuerzo para todos. Por lo tanto, esto va a terminar con un almuerzo. Inclusive durante el almuerzo podemos continuar el diálogo alrededor de la misma mesa con todos los que se nos puedan acompañar en el almuerzo. Pero abramos de nuevo la mesa redonda ampliada que tenemos. ¿Sí? ¿Tú quieres intervenir?